Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Déjame comenzar por decirle que pues estamos viviendo en un tiempo donde los sentimientos son base para el comportamiento de una gran parte de la gente de nuestro tiempo. Algunos, y usted seguramente lo ha escuchado, han llamado a esta generación la generación de cristal, aun cuando hay otros que dicen que ese nombre no aplica a todos, sino solamente a algunos con ciertas características dentro de la sociedad actual. Pero mire, la verdad, mi hermano, es que la vida guiada por sentimientos es la característica de nuestros tiempos. Ahora, algunos pudieran estarse preguntando qué tiene de malo esto, o por qué deberíamos nosotros predicar de un asunto como este. Bueno, déjame irle explicando, y para ello quisiera que conociéramos algunos términos que nos van a ayudar a entender todo este asunto. Mire, los sentimientos, según dicen algunos psicólogos, son la suma de una emoción más un pensamiento. Se lo repito, los sentimientos son la suma de una emoción más un pensamiento. Por lo tanto, deberíamos entender primero qué es una emoción. Bueno, una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, algo que usted ve o que escucha, o un estímulo interno. Puede ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen interna, etc. Mire, una emoción es la reacción que tenemos ante algún evento o un estímulo, ya sea externo o interno. Déjame darle un ejemplo, o dos ejemplos, mire, para ir entendiendo esto. Suponga que usted se compra un auto nuevo, para lo cual usted tuvo que estar ahorrando un buen tiempo, pero resulta que al día siguiente que usted lo sacó de la agencia, usted muy contento va, entra en su coche, lo intenta encender y no arranca. Está descompuesto. ¿Cuál es tu reacción cuando te das cuenta de esto? Bueno, tu reacción puede ser de enfado, de mucha molestia. Esa reacción es automática, es inmediata, no lo piensas, lo sientes. Ahora, esa reacción más adelante se va a llegar a convertir en un sentimiento. Cuando tú le das una interpretación de manera consciente, y puede ser un sentimiento, no sé, tal vez de venganza, de desconfianza, de resignación, etc. Déjeme darle otro ejemplo. Resulta que tu novia te acaba de dejar, cortó la relación, te ha dicho que no desea más estar contigo. En ese momento viene una reacción, una emoción, probablemente de tristeza, que te embarga al instante. Pero resulta que pasan los días, pasa el tiempo y esa emoción se transforma, puede ser en enojo, en celos, tal vez en un odio profundo contra esa persona, etc. Todo eso después de que has pensado en lo sucedido y lo interpretas. Mire, según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Es decir, en el sentimiento interviene, además de esa reacción fisiológica, también un componente cognitivo y subjetivo. Un sentimiento, por tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Así que si te ha dejado tu novia, de momento hay una reacción, tal vez de tristeza, de enojo puede ser, pero con el tiempo comienzas a darle una interpretación. Y tal vez en tu interpretación ella te dejó por otra persona que conoció, o tal vez tú no eras lo suficientemente bueno para ella, o incluso puedes pensar de ella que tal vez era una mujer de sentimientos muy livianos, muy ligeros, y eso va a traer un sentimiento, una interpretación.
Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones. Los sentimientos duran el tiempo que pensamos en ellos. Y los sentimientos siempre se dan después de las emociones. De manera que se dice que no hay sentimientos si no hay emociones. Ahora, todo esto es importante, porque mientras que las emociones son reacciones inevitables, los sentimientos no lo son. De hecho, son y deben ser manejados de manera correcta. Ahora, hablando de otro término que también viene a colación, el sentimentalismo. Un experto dice que en el lenguaje cotidiano se considera que una persona es sentimental cuando esa persona tiene reacciones exageradas ante ciertas circunstancias, de manera que muestra una sensibilidad exacerbada y una capacidad de conmoción frente a diversas situaciones. De manera que la persona sentimental, al dejarse invadir por sentimientos desmedidos, dice este experto, de ternura, de bondad, afectación, encuentra dificultad para actuar con base en la razón. En ese caso, se dice que la persona ha caído en sentimentalismo. Ahora, en esta otra definición encontramos pues básicamente lo mismo. Una persona puede dejarse llevar por sus sentimientos en lugar de pensar, de actuar en base a la razón, actuar en base a la razón. Ahora, mis hermanos, en la Escritura, que es nuestra lámpara y lumbrera, encontramos muchos casos, tanto buenos como malos, de hombres en diversas circunstancias, e interesantemente también encontramos sus reacciones y sentimientos que a algunos los llevaron a reacciones muy malas, a otros a reacciones buenas ejemplares. Mire, voy a mencionar un ejemplo y haré mención muy general de él, aunque en predicaciones próximas vamos a ver otros ejemplos con más profundidad y detalle. Mire, vamos a uno de los ejemplos malos, más famosos, y lo encontramos allá en el libro de Génesis. Le voy a dar lectura, si usted quiere abrir su Biblia allí, Génesis capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 3, un ejemplo muy famoso, muy conocido, pero vamos a ir un poquito más al detalle de algunas palabras. Dice la Escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, esta es una historia que ya conocemos. La hemos predicado en algún momento anterior. Pero mis hermanos, bueno, aquí tenemos a estos dos hermanos, ambos trayendo sus ofrendas a Jehová. Pero resulta que la ofrenda de Abel es aceptada por Dios, y Dios de alguna manera lo hace saber, y esto es importante, de una manera visible. El escritor de Hebreos nos da una pista cuando dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, la ofrenda de Abel dio testimonio de que él era un hombre justo, y entonces Dios dio testimonio de que sus ofrendas eran aceptadas. Esa frase, mis hermanos, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
significa que de alguna manera visible o audible, Dios le hizo saber que su ofrenda era aceptable. Algunos intérpretes de las Escrituras piensan que probablemente Dios hizo descender fuego desde el cielo sobre aquella ofrenda hasta consumirla, y entonces el olor subiría grato a Jehová. Bueno, la idea puede ser muy probable, ya que Dios hizo esto más adelante en otras ocasiones. Pero mire, una vez establecido eso, pasemos a ver qué pasó con Caín. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora es obvio que Caín esperó la respuesta afirmativa de Jehová, pero no vino. Esa respuesta no se manifestó. Y entonces, mis hermanos, aquí tenemos la reacción de Caín. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra ensañó es una palabra hebrea que significa encenderse, y se usa para hablar de un enojo muy grande. En cuanto Caín se supo rechazado por Dios y en cambio vio que su hermano había sido aceptado, la reacción vino de inmediato. Un enojo tan grande que incluso afectó su postura corporal. Él probablemente agachó la cabeza o se encorvó o probablemente cayó a tierra por su grande molestia. Todos esos significados puede tener la frase decayó su semblante. Ahora yo quiero que usted note cómo la Escritura es detallada y descriptiva de la condición emocional de Caín. Entonces, mis hermanos, Dios que mira todas las cosas, aún lo interno, lo que hay en el corazón del hombre, viene de manera misericordiosa y habla con Caín. Caín está encendido en furia, pero Dios habla con él. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, estos versos son de suma importancia para nuestra consideración. Mis hermanos, aquí es el momento donde la emoción de enojo de Caín debía ser procesada de acuerdo a lo correcto, a lo que Dios estaba esperando que él hiciera, y no a los pensamientos y arrebatos de Caín. Dios se lo dijo, le dijo lo que tenía que hacer. Él solo tenía que decidir aceptarlo y actuar correctamente. Pero Caín dejó que su enojo se convirtiera en un sentimiento de venganza. Una venganza que llegó a ser irrefrenable. Aquí tenemos a un hombre que rehúsa actuar movido por lo correcto, por lo que él sabía, Dios se lo dijo, por la decisión de hacer lo bueno, y en cambio se abandona a ser arrastrado por los sentimientos que Dios se lo advirtió eran pecaminosos. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora aquí vemos, mis hermanos, cómo la acción de Caín ya no fue algo espontáneo, ya no fue algo como una reacción. Aquí ya hubo un plan. Es que él ya había decidido abandonarse a lo que sentía y planeó cómo consumar su venganza. En nuestra actualidad, mis hermanos, la manera de tomar decisiones, de enfrentar circunstancias, incluso de vivir el día a día, normalmente es basado en esas emociones y sentimientos faltos de un razonamiento. Para una gran cantidad de cristianos, esto también aplica, por supuesto. Y nosotros, mis hermanos, pues lo vemos constantemente. Sentimientos como el deseo de venganza, la ira, los celos,
Los resentimientos, la tristeza, la tolerancia excesiva a muchas cosas y personas, la preocupación constante por infinidad de asuntos, esa excesiva sensibilidad y fragilidad de muchos varones, el deseo de control excesivo de muchas mujeres, la inseguridad, etcétera, etcétera. Tal vez usted se pregunte, ¿y entonces cómo deberíamos tomar decisiones? ¿O cómo debemos actuar en determinadas circunstancias? ¿O simplemente cómo vivir cada día sin ser arrastrados por emociones y sentimientos? Bueno, en esta predicación, mis hermanos, solamente vamos a enfocar uno de los muchos ángulos desde los cuales podemos contestar estas preguntas. Y mis hermanos, vamos a hablar en esta ocasión de lo que tiene que ver con Dios mismo. Allí vamos a arrancar. Pues mis hermanos, resulta que es Dios el que ha dado a los hombres la capacidad de sentir, de experimentar emociones y de manifestar una multitud de sentimientos. Es el mismo Dios el que nos ha provisto de eso. Mire, estas capacidades son propias del ser humano. Y ningún otro ser de este planeta tiene esa capacidad de emocionarse y mostrar sentimientos tan diversos. Miren, por más que hoy los hombres y mujeres actuales, en su multitud, perdónenme por qué voy a decir, pero es verdad, en su multitud de tonterías que creen y que además defienden, asignan sentimientos a los perros y a otros animales, incluso hasta a las plantas. Y bueno, es una realidad que solo el hombre posee la capacidad extraordinaria de sentir de manera tan rica toda esa gama de sentimientos. Los animales no poseen esa capacidad. Y eso, mis hermanos, es porque esta capacidad proviene de Dios, ya que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios tiene sentimientos? Bueno, sí, mis hermanos, así es. Aunque la Biblia nunca los llama así, y los teólogos más bien prefieren llamarlos atributos divinos. Ahora, yo quiero que vayamos a la Biblia y que veamos algunos pasajes que nos muestran esto. Y de paso, le voy a dar una breve explicación de cómo deberíamos entender estos sentimientos o atributos de Dios. No todos los atributos de Dios son sentimientos, pero hay algunos que sí lo son. Mire, quiero leerle primero algunos versos acerca de una de estas características de Dios y vamos a explicar algo muy brevemente. Éxodo capítulo 20, verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio 4:23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Bueno, mis hermanos, ya escuchó usted 3 diferentes pasajes, y aquí se nos dice que Dios es un Dios celoso. Y debemos entender, mis hermanos, en qué sentido la Escritura declara esto. La palabra hebrea que aquí se usa solo aparece en la Biblia con relación a Dios, nunca al ser humano. Y quiere decir, mis hermanos, en términos teológicos, que Dios continuamente procura proteger su honor. Dios continuamente procura proteger su honor. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no le concede al ser humano que le dé honor a otras cosas, objetos, ídolos antes que a Él. Por eso es celoso. Mire, en el caso de los seres humanos, este sentimiento es usualmente malo.
Porque el deseo de no verse humillado o desplazado o cambiado por alguien más, etcétera, es una muestra, a final de cuentas, de nuestro orgullo. Nos sentimos mal, tenemos celos cuando pensamos que le están dando más atención a otra persona que a nosotros. Pero eso, mis hermanos, simplemente refleja que en nosotros hay orgullo. Y muchas veces ese orgullo herido nos lleva a actuar de manera pecaminosa, como en el caso de Caín que acabamos de mencionar. Pero en Dios no resulta de la misma manera, ya que él, escuche bien esto, ya que él en verdad merece todo el honor, él merece todo el reconocimiento y toda la honra de sus criaturas, de manera que no darle eso a Dios para nosotros se constituye en un pecado, idolatría. No hay nadie mejor que Dios que merezca esa honra y que merezca ese honor. Pero mis hermanos, si hubiera alguien superior a Dios que mereciera esa honra y ese honor, entonces sí podríamos decir que Dios estaría intentando recibir algo que Él no merece, lo cual sería pecaminoso. Pero eso no es así. Cuando el hombre deja de lado a Dios y se vuelve a la idolatría, Dios está en su derecho de venir sobre aquel idólatra con juicio y con castigo, pues el hombre ha obrado mal al dejar de dar honor al único que lo merece, para volverse a un trozo de piedra o de madera e inclinarse delante de eso. Veamos otro ejemplo. Ahora, yo quiero que se dé cuenta cómo en Dios se desarrollan estos sentimientos o estos atributos, pero de manera correcta. Y en el caso de los celos o del celo, del que nos habla la Biblia respecto de Dios, tiene que ver con lo que Él es, con su dignidad, con la honra que merece, tiene que ver con lo que Él es. Ahora vamos a otro ejemplo. Voy a leerle primero dos pasajes y luego los vamos a comentar. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Deuteronomio 9:7. Allí dice la Escritura: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Antiguo Testamento. Ahora escuche esto en el Nuevo Testamento. Allá en Apocalipsis también se habla de la ira de Dios. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Mis hermanos, en todos estos casos, la ira de Dios es a consecuencia del pecado. Si Dios también experimenta enojo, experimenta ira, pero en Él siempre es a consecuencia del pecado. Y aquí, mis hermanos, vemos algo muy importante, porque esto está relacionado también, como en el caso anterior de los celos, con lo que Dios es. Esto quiere decir con el resto de sus atributos. Mire, Dios es santo, también Él es justo, y por lo tanto cualquier muestra de pecado enciende su ira. En Dios la ira es santa, y no solo está justificada, sino que además es necesaria. Porque si Dios no se sintiera airado por el pecado,
eso simplemente sería una muestra de que Dios no es santo y tampoco es justo. Mis hermanos, Dios no obra arrastrado por emociones ni por sentimientos impuros o inadecuados. Más bien, Dios obra de acuerdo a lo que Él es en esencia. Él obra en armonía a todos sus atributos perfectos y también toma sus decisiones basado en lo que Él mismo es. Mire, vamos a un último pasaje y quiero que en este pasaje usted note cómo el apóstol Pablo nos revela la manera en que la voluntad de Dios obra. Estamos hablando de la manera en que Dios toma decisiones. Y en este caso, su decisión de crear al hombre y elegir de entre toda la humanidad a un grupo de ellos para su gloria. Vamos a ver esto, mis hermanos, en Efesios capítulo 1, versículos 4 en adelante. Y quiero que ponga atención, ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones acerca de esto. Dice allí el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, muy bien, vea usted el versículo 5. Allí Pablo utiliza la frase según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue la razón por la que Dios decidió escoger de entre todos los hombres solamente a unos cuantos para la salvación? ¿Estaba él obligado a hacerlo? ¿Fue una decisión impulsiva o tal vez sentimental? Bueno, Pablo en la frase en cuestión nos deja en claro que nada ni nadie obligó a Dios a hacerlo, sino que fue según el puro afecto de su voluntad. Es decir, fue una elección libre de Dios, o en pocas palabras, porque Él quiso, no porque estuviera obligado. Sin embargo, vea la cantidad de atributos de Dios que son mencionados en relación con esto. Dice allí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Bueno, la santidad es mencionada aquí, así como Dios es santo, escogió a un grupo de gente para ser santos igual que Él. Después dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otro atributo que se menciona. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, otro atributo más. Así que tenemos, mis hermanos, aquí el asunto de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la santidad de Dios. Cuando Dios toma la decisión de apartar a un grupo de entre todos los seres humanos para su gloria, lo hace actuando en base a lo que Él es, a la santidad, al amor y a la gracia. Una vez más, aquí vemos que la voluntad de Dios se rige por lo que Dios es en sí mismo, es decir, la suma de sus atributos. Y esto, mis hermanos, nos lleva a lo que yo quiero aterrizar, la cuestión práctica. Vamos a la parte final, la cuestión práctica. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser guiados en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en nuestras maneras de enfrentar diversas circunstancias, por todo aquello que agrada a Dios, según su perfecta manera de ser. La Biblia nos exhorta a eso. Lo que tú eres, lo que piensas, lo que hablas, la manera en que vives, la manera en que decides cosas, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios es. Dice el apóstol Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad y andad en amor como también Cristo nos amó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios es amor, deberíamos nosotros también actuar por amor. Si tú tienes que tomar una decisión, tienes que llegar, mi hermano, a algún asunto que tengas que enfrentar en la vida, considera que Dios es amor y piensa en eso antes de actuar. Dice otra parte de la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Dios es santo, ¿cómo debemos ser nosotros? Santos también. Antes de actuar, tal vez ya tuviste que enfrentar algo, hay una reacción en ti, puede ser una reacción de enojo, una molestia muy grande. ¿Cómo lo vas a procesar? Piensa que Dios es santo. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo que tu Padre es, y tú como hijo suyo tienes que ser imitador de tu Padre, la santidad. En otra parte de la Escritura, el Señor Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Otro pasaje que nos dice que nosotros debemos ser como ¿quién? Como Dios, como lo que Dios es. Dios ama tanto a buenos como a malos. Tú debes tomar en cuenta, mi hermano, para tus decisiones y para tu comportamiento. Un pasaje más. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, mi hermano, ser perfecto, ser como Dios, en este caso, está asociado con perdonar. Perdonar es un atributo de Dios. El hombre, por su propia naturaleza, no perdona. Él desea vengarse. Pero antes de que vayas a tomar la venganza en tus manos, tienes que pensar cómo es Dios y encaminarte hacia eso. Un texto más, 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dios es verdad. La palabra de Dios es sí o es no, pero no ambas cosas. Aquí a lo que se nos exhorta es a no actuar con doblez, con doble cara, porque Dios es fiel. Y nosotros debemos ser como nuestro Padre. No mientas, no aparentes. Si tu sí es sí, que sea de esa manera, y si tu no es no, igual. Un texto más. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué tal tu relación con tus hermanos en la fe? Solamente recuerda que Dios nos amó de tal manera que Él es nuestro ejemplo. ¿Hay algo que tengas que limar, alguna aspereza con tus hermanos? Hazlo, es el ejemplo de tu Padre. Tus reacciones, y sobre todo en las relaciones entre los hermanos de la iglesia, mis hermanos, sí hay muchas reacciones, y a veces nos enojamos, y a veces hay sentimientos que se apoderan de nosotros. No dejes que te controlen. Actúa de la manera que sabes que Dios te está diciendo. Un texto más, ya se dio cuenta que es una gran cantidad de textos, porque lo que Dios es influye en lo que nosotros debemos ser. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ser humildes, ver por lo de los demás antes que por lo nuestro. Esto es muy interesante.
Porque ante ciertas situaciones, mis hermanos, en lo primero que pensamos es en nosotros. No pensamos en Dios, no pensamos en los hermanos, en nosotros. Y al final quiero poner un ejemplo de eso. Pero mira un texto más, Juan 15, 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo fue obediente al Padre, porque en su esencia Él es eso. ¿Cómo deberíamos ser nosotros imitadores de Cristo? Siendo también obedientes al Padre. Así que antes, hermano, de que en una reacción actúes por tu propia cuenta, acuérdate que debes ser obediente a lo que tú sabes que debes ser. En conclusión, mis hermanos, cada que tengas que tomar una decisión, cada que experimentes una emoción y antes de reaccionar llevado por tus sentimientos, piensa, ¿estoy actuando como mi Padre? ¿Voy a enfrentar esta situación como el Señor Jesús lo hizo? ¿Voy a tratar a mi prójimo como Dios me ha tratado a mí? Piensa antes de actuar o de hablar. ¿Qué clase de Dios tengo? Eso es importante. Recuerda que Dios actúa de acuerdo a lo que Él es. Tú, antes de actuar o de decir algo, deberías pensar qué clase de Dios tengo. Y en consecuencia de ello, actúa o habla. ¿Cómo es Él? ¿Acaso es que tenemos a un Dios débil? ¿O un Dios indiferente? ¿O un Dios que no nos ama? Les dije que nos íbamos a enfocar en un solo ángulo, en lo que Dios es. Tomar decisiones, reaccionar ante ciertas circunstancias de la vida. En este caso, mis hermanos, en el enfoque que estamos viendo hoy, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios es, lo que Él, como nosotros como sus hijos, espera que hagamos. Ahora, todo esto, mis hermanos, les dije que al final les iba a dar un último ejemplo. Lo estoy diciendo porque ayer precisamente tuvimos un ejemplo en la red, ahí en WhatsApp, cuando comenzaba a surgir todo este asunto de las infecciones de COVID entre los hermanos. Cada vez eran más, ¿verdad? Positivo. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? ¿De miedo? Recuerden que la reacción es automática. ¿Qué tuvo? Miedo, sobresalto, preocupación. Y después, ¿cuál fue su sentimiento? ¿Protegerse? ¿Huir? ¿Esconderse? Usted que conoce la Escritura, dígame, ¿qué tipo de Dios tiene? ¿Pensó en eso? ¿Qué hubiera hecho Jesucristo en su lugar? Yo no le diré la respuesta hoy, porque quiero que usted mismo piense en eso. Algunos manifestaron que esta situación era casi una tragedia. ¿Realmente lo es? ¿Cree que Dios lo mira de esa manera? ¿Sentimientos o sabiduría divina es lo que hay en usted? Piénselo. ¿Nuestra reacción fue más como la de la gente del mundo? ¿O fue una reacción como la de los hijos del Padre Celestial? Usted dígame. Yo espero, mis hermanos, que reflexionen en esto. Vamos a estar en las siguientes predicaciones volviendo a este asunto, porque tenemos que aprender a enfrentar las cosas de la vida, a tomar las decisiones, a vivir el día a día, de acuerdo, en este caso, a lo que Dios es. Más adelante veremos otros ángulos, pero no, mis hermanos, dejándonos arrastrar por una reacción y por un sentimiento que ni siquiera nos detenemos a reflexionar. Que Dios le bendiga.